¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Génesis 6:5. Escribí aprovechando que ya estás ahí, Jimé. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se da cuenta cómo es el pensamiento del ser humano? Génesis 6, versículo 5. 6, 5. ¿Se da cuenta cómo el ser humano, y lo vemos desde el inicio de la humanidad, y cómo a través de los años, a través de lo que ha transcurrido en el tiempo, el pensamiento del hombre sigue todavía ¿hacia dónde? Hacia la maldad. Y lo vemos hoy en nuestros días, lo vemos hoy a la luz del día, donde al ser humano ya no le importa el quitarle la vida a un bebé o a un anciano, a una niña pequeña o a una mujer adulta. El que ya se haga o se vea normal el ver en las calles a un hombre con hombre o a una mujer con otra mujer, donde cada vez vemos esa maldad que nos dice la palabra de Dios y cómo es el pensamiento del hombre, del ser humano. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Cuando vemos esta palabra, se arrepintió, no quiere decir que sí, pues no lo hubiera hecho. Cuando dice se arrepintió, es precisamente cuando termina esa frase, dice, y le dolió tanto. Un dolor intenso. Un dolor que le causó al Señor ese sentir en lo más profundo. ¿Usted ha sentido un dolor intenso, hermano? Cuando le duele algo y algo que le causa un dolor profundo. Pero Dios tiene algo maravilloso para con el ser humano. Dios nos dice a través de su palabra que Él es un Dios de amor. Y por ese amor que Él nos tiene y le tiene a la humanidad, desde ese inicio, Él tomó una decisión y una determinación de enviar a su Hijo a rescatar al ser humano de este mundo perdido. El problema es que mucho del ser humano no quiere reconocer que solamente es a través del sacrificio de Jesús que puede venir nuevamente a tener esa vida, y no es una vida temporal. Dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que al nosotros venir al conocimiento de Cristo, nuestra vida fue transformada, nuestra vida dio un giro de 180 grados y dejamos de pensar como pensábamos cuando estábamos en el mundo. El problema es que si nos descuidamos y nos extraviamos del camino y nos alejamos o nos soltamos de la mano de Dios, tarde o temprano el enemigo que sigue haciendo su trabajo va a lograr apartarnos más y más del camino y de la mano de Dios. Pensamientos malos los tenemos, ¿sí o no? Siguen viniendo pensamientos malos a nuestra mente, ¿sí o no? Amén. Pero si nosotros permanecemos buscando la presencia de Dios
y yendo a los pies de Cristo y reconociendo que necesitamos hacer esa limpieza de nuestra mente y nuestro corazón, va a haber algo que nos va a mantener cerca de Dios y tomados de la mano de Dios. Sí, hermano Chuy. Mira, hermano, ahorita estaba pensando en muchas veces nos vienen malos pensamientos. El día de ayer robaron aquí una frutería y ya miré yo las cámaras y miré a la persona. Y ahorita estaba mirando eso y me vino a mi mente, sabes que yo voy a buscarlo y lo que hacía antes, pero dije no, dije yo, está mal, mejor lo voy a dejar así, dije yo, así está bien, pero sí me vino a la mente eso, voy a ir y si lo encuentro, pero dije yo, que vemos ahí en Génesis, el pensamiento del hombre siempre hacia lo malo. Me voy a desquitar, voy a hacer. Vamos a Hechos capítulo 9:1. Vamos a continuar aquí con la enseñanza, pero gracias, hermano, es una buena ilustración de cuando alguien nos hace algo, en vez de voy a bendecir a esa persona, bendigo la vida de esa persona. Normalmente el enemigo viene y mete ese pensamiento de ir y hacer estragos en la vida de esa persona. ¿Qué dice Hechos capítulo 9 versículo 1? Hechos 9:1. Saulo, respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aleluya. Estamos viendo a ese varón de Dios que aún en esta porción no había tenido ese encuentro con el Señor, y su pensamiento de él dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? ¿Cuál era la actitud de Pablo para con los cristianos? Exterminarlos. ¿Qué había en su mente y en su corazón? Para él pensaba que hacerlo de esa manera estaba haciendo lo correcto. Pero los pensamientos de Dios y los planes de Dios para con Pablo no era lo que Pablo pensaba y la forma en que él se conducía. Y vemos entonces que cuando viene el Señor a Pablo, y Pablo tiene ese encuentro, ¿verdad?, maravilloso, un encuentro que vino a cambiar y a revolucionar su mente, su corazón, transformándolo, cambiándolo, restaurando, quitando toda esa maldad que había en su mente y en su corazón. Qué hermoso es cuando venimos a los pies de Cristo y el Señor hace una limpieza profunda, arrancando todo ese cochambre y esa maldad que el diablo había sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Saulo era una persona cruel, despiadada, de cómo él disfrutaba, ¿verdad?, el golpear a los cristianos, el perseguirlos, el de llevarlos a la cárcel, el de golpearlos. Inclusive él fue partícipe de la muerte de Esteban, de uno de los discípulos del Señor. Él estuvo presente, él estuvo ahí, él vio con sus propios ojos y quizá disfrutó de esos momentos, ¿verdad?, como Esteban entregó su vida por el Evangelio y por la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es que el Señor nos lleva a través de su palabra y nos encontramos aquí con Isaías, que los pensamientos y los planes
de Él son